normalmente sí que trabajo centrándome bajo tierra. El título, que además lo propuso Manolo, me ha inspirado mucho: Simbiosis cuando los organismos rompen sus fronteras. Y en este contexto de ciencia en la frontera, me ha dado mucho que pensar con el marco que tenemos ahora mismo de acentuar diferencias, de problemas de fronteras, de guerra. Tenemos que mirar un poco, ¿de verdad somos tan distintos que nos impida colaborar o cooperar para mutuo beneficio? Deberíamos de aprender un poco de la naturaleza. Y si miramos la diversidad que hay en la naturaleza, hay mucho que aprender, como intentaré marcar ahora. Obviamente hay fronteras naturales, pero a pesar de eso, la simbiosis, que es la vida en común de organismos de distintas especies, es un hecho muy frecuente y de hecho está en la base de la vida. Es la alianza de seres vivos distintos que conviven estrechamente, de modo que hay unos beneficios. Aunque simbiosis en general lo asociamos con que los dos se beneficien, y ya veremos que esa es la opción óptima y la más común de lo que nos centraremos hoy. Podemos hablar de mutualismo cuando los dos organismos que interaccionan tienen beneficios, ¿no? Y ahora todos recordamos la película Nemo, ¿no? El pez payaso que vive en la anémona, y los dos se benefician. Estarían los casos de comensalismo en que uno se beneficia y al otro pues no le molesta. Entonces ese sería un ejemplo como el de los pájaros en los árboles. Les sirve de refugio al pájaro y al árbol en realidad no le afecta, aunque bueno, también puede tener algunos beneficios. Y en el caso de las convivencias malas estaría lo que todos conocemos, el parasitismo, ¿no? Cuando uno de los organismos sí que se beneficia, pero a costa de perjudicar al otro, lo que sería pues los patógenos que causan enfermedades, los parásitos, que también todos conocemos por desgracia. Pero la cuestión es que los mutualismos son muy frecuentes en la naturaleza y son un hecho fascinante porque pueden, no solo benefician a los organismos implicados, sino que también benefician al ecosistema. Como he dicho, todos conocemos la simbiosis del pez payaso con la anémona. El pez payaso consigue protección gracias a los tentáculos de la anémona, que son tóxicos, y también a la anémona se beneficia porque va a traer, el hecho de que esté el pez payaso va a traer a posibles peces, le va a servir de alimento. Cocodrilo y chorlito. El cocodrilo, sabéis que tiene más de 80 dientes, que 2 o 3 veces al año los tiene que... no sé si al año o en su vida, tiene que cambiarlo, pero si se quedan restos de comida, las infecciones los pueden matar. El chorlito tan valiente es capaz de vivir comer dentro de la boca del cocodrilo. El cocodrilo deja que el chorlito esté dando saltos dentro de su boca y el chorlito se alimenta de esos restos de comida, así que gana el cocodrilo porque no tendrá infecciones y gana el chorlito. Creo que son bastante más distintos que entre la raza o las culturas nuestras, ¿no? Y aún así son capaces de asociarse para mutuo beneficio. Y vale, aquí estamos hablando de dos animales, al menos son del mismo reino, pero la simbiosis va más allá y puede haber incluso de reinos distintos. Todos conocemos el caso de las abejas y las flores, una planta y un insecto. La abeja obtiene el alimento del néctar de la flor y a cambio la flor consigue un medio de polinización, y sabemos que son fundamentales tanto para la vida y reproducción de las plantas como en realidad para nuestro alimento y para el mundo, para que la vida continúe. Otros ejemplos menos conocidos, las hormigas con las acacias. Por ejemplo, las acacias producen un néctar extrafloral fuera de la flor para alimentar a unas hormigas, porque las hormigas les sirven para defenderse de otros herbívoros. A cambio, la hormiga consigue alimento. También están otras que, para nosotros no son tan buenas, pero los dos organismos se benefician, que son la simbiosis entre la hormiga y los pulgones. Las hormigas protegen a los pulgones, como que los pastorean, los defienden, y
A cambio, consiguen melazas, consiguen alimento de los pulgones. Pues como vemos también, asociaciones de organismos muy distintos. Hay algunas asociaciones que son incluso más íntimas, llegan a aparecer como si fuera un organismo nuevo, como los líquenes que todos hemos visto, que son una asociación entre un hongo y una alga. Pero ¿qué pasa? Que el hongo proporciona protección y nutrientes al alga, el alga hace la fotosíntesis y le da nutrientes al hongo, y en algunos casos forman como estructuras especializadas y juntos esas estructuras son más resistentes y los líquenes consiguen sobrevivir en condiciones extremas. Lo hemos visto en piedras, lo hemos visto en restos de madera, en sitios que por separado no podrían vivir. Así que sí, ayudarse y vivir juntos funciona. Hasta ahora he estado hablando de ejemplos de un organismo con otro organismo, pero también puede ser que sean muchos organismos. Como ahora todos sabemos, está de moda y ahora en todos sitios oímos la importancia de la microbiota intestinal, por ejemplo, en la salud humana. Aunque si todos habéis oído lo de las bacterias en el intestino humano, pueden pesar casi 2 kilos, hay 100.000 millones de bacterias, vale, pero es que no es solo bacterias. Es que en ese cóctel que tenemos ahí también hay otros microorganismos. También hay levadura, hay hongos, hay virus. En conjunto, la microbiota está proveyendo funciones, en este caso al ser humano, ayudándole, produciendo algunas vitaminas, ayudándole en funciones de nutrición, pero también ahora sabemos que va mucho más allá los aspectos relacionados con la digestión. Sabemos que tiene que ver con la maduración del sistema inmune. Si tiene una desregulación o problemas con la microbiota, hay problemas con el sistema inmune, problemas de enfermedades de autoinmunidad y también incluso algunas desajustes del sistema nervioso están relacionados con desajustes en la microbiota intestinal. Y ahora sí, igual que en la microbiota humana, también pasa en las plantas. Las plantas, en todos los órganos, en todas las partes de la planta, hay colonización por microorganismos. Hay hongos, bacterias, virus, hay protozoos, bueno, muchos de ellos están alrededor de las raíces y otros están incluso dentro de los tejidos, tanto en las raíces como en las hojas. Y también cumplen funciones muy importantes para la salud de la planta. Por un lado, la ayudan a adquirir nutrientes, por otro lado, le ayudan en el enraizamiento, mejora el sistema inmune de la planta, le ayuda a responder mejor, que es los ejemplos que veremos ahora, y también a resistir mejor a estreses ambientales. Por ejemplo, una planta que tiene una buena microbiota en el suelo es capaz de resistir mejor problemas de sequía, problemas de salinidad, toxifican los suelos. Como ejemplo de esta simbiosis de las que hemos estado hablando y ahora en concreto entre también organismos de distintos reinos, los hongos y las plantas, tenemos a las micorrizas y es un ejemplo de simbiosis mutualista clara porque en este caso los dos intercambian nutrientes. El hongo le permite, gracias a su hifas, puede llegar mucho más lejos a adquirir agua y nutrientes. De hecho, tiene también mecanismos activos para llevarle los nutrientes a la planta. Y la planta, a cambio, por su fotosíntesis, le da compuestos carbonados, le da azúcares y lípidos a los hongos. Hemos estado hablando y los primeros ejemplos que puse, el pez payaso, todo esto eran dos organismos interaccionando, pero no estaban uno dentro del otro. Pero la simbiosis a veces llega a ser tan importante que un organismo entra dentro del otro y en el caso de las micorrizas, el hongo forma estructuras especializadas dentro de la raíz, que pueden ser dentro de las células o fuera de las células. Y hay distintos tipos según las estructuras que formen. Pero, por ejemplo, las micorrizas arbusculares, que son las con las que trabajamos principalmente en nuestro grupo, están presentes en todos los suelos, tienen unas esporas así de bonitas y cuando germinan forman una hifa que llega dentro de la raíz, coloniza la raíz y forma una estructura que se llaman arbúsculos, donde hay intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Lo alucinante es que esta simbiosis lleva más de 400 millones de años ocurriendo. Se supone que esta simbiosis ayudó a las plantas a conquistar el medio terrestre. De hecho, si vemos fósiles
de las esporas y de los arbúsculos de hace más de 400 millones de años y las actuales son casi iguales. Debe de haberles ido bien a los hongos y a las plantas interaccionando juntos, cuando además en otros momentos de la evolución y en otros grupos de hongos ha vuelto a aparecer esa estrategia de asociarse íntimamente con las plantas para conseguir beneficios en los dos sentidos. De modo que si ahora mismo miráramos en un bosque, en una comunidad, tenemos muchas interacciones de micorriza de distintos tipos. Algunos sí que forman las setas que todos habéis visto, otros como las micorrizas arbusculares que no llegan a formar setas, son microscópicos, no se ven, pero todos ellos están conviviendo en las comunidades naturales y de hecho seguro que habéis oído hablar de lo de Internet de las plantas, ¿no? Hay IFA incluso que comunican unas plantas con otras y puede servir, por ejemplo, a una planta madre, puede dar nutrientes a plantas que estén en crecimiento y parece que también hay señales de alarma que van desde unas plantas hasta otras. Así que, de nuevo, es una estrategia que parece muy rentable cuando repetidamente en la evolución ha ido saliendo. ¿A dónde voy con todo esto? Aparte de porque tenemos curiosidad, porque nos debe gustar la naturaleza y queremos entenderla, es que tenemos que aprender de la naturaleza. A veces buscamos soluciones para problemas en nuestro mundo, ¿no? A problemas agrícolas, problemas de contaminación. Intentamos buscar soluciones por otros lados y en la naturaleza ya hay muchas y tenemos que aprender, y de la curiosidad y de intentar entender los mecanismos que regulan estas interacciones pueden salir estrategias, y de hecho están surgiendo y se está trabajando en estrategias innovadoras para mejorar, por ejemplo, la estabilidad o la sostenibilidad de los ecosistemas y de la agricultura. La primera vez que se describió la simbiosis fue antes del 1900, entonces hace ya llevamos más de un siglo los científicos intentando entender la simbiosis, comprender los mecanismos que la regulan y los beneficios que aportan tanto a los organismos que están implicados en la simbiosis como a los ecosistemas. Y de ese conocimiento van surgiendo y sabemos que se pueden aplicar en agricultura, en medicina, en la conservación de la biodiversidad y en concreto nosotros en la Estación Experimental del Zaidín muchos grupos trabajan en intentar aplicar estas interacciones beneficiosas en la protección o en estrategias biotecnológicas para mejorar la sostenibilidad de la agricultura. Está claro, no tengo que contar, que necesitamos soluciones sostenibles para la protección del cultivo. La población sigue creciendo, la demanda sigue creciendo y ya sabemos que no podemos seguir con las soluciones de los pesticidas, entre otras, aparte de la contaminación, aparte de los daños que tenemos en la salud humana, es que también ya, de hecho, se están prohibiendo, o sea que no, hay que buscar alternativas sí o sí. Y sabemos que cuando las plantas están interaccionando con microorganismos responden de manera distinta a patógenos y a plagas. Y esta es una de las líneas de investigación que ahora mismo están recibiendo mucho interés porque cambia el ajuste hormonal en la planta de modo que la planta es capaz de responder mejor cuando tiene un problema o un ataque. Si sabemos entender esto, si sabemos entender los beneficios de los microorganismos en la planta, podemos aplicarlos en agricultura y ahora hay muchas empresas del sector que están interesadas en lo que es inoculantes microbianos. ¿Por qué? Porque pueden usarse como biofertilizantes, de modo que ayudan a la planta a captar nutrientes y puede aplicar menos nutrientes. Son agentes antiestrés porque la planta consigue resistir mejor condiciones de limitación de agua, de limitación de nutrientes, reducir las plagas y enfermedades, no las destruyes totalmente, pero las reduce hasta niveles aceptables y sobre todo también puedes reducir la dosis de pesticidas o de otros métodos. Y también sabemos que porque hay cambios en el metabolismo secundario de la planta, hay incluso una mejora en el valor nutricional de los frutos, hay de las propiedades nutracéuticas de los frutos. Por ejemplo, en tomate, con interacción con micorriza, aumenta el contenido de licopeno y de otros antioxidantes que mejoran la salud. Así que trabajar en la salud del suelo repercute en trabajar en mejorar la salud de la planta y al final acaba repercutiendo en la salud
humana, ¿no? Como decía al principio, esto no va de organismos independientes, aquí todos dependemos de todo y el efecto, necesitamos aprovechar todas esas interacciones beneficiosas. De hecho, un suelo sano, un suelo con una microbiota sana es fundamental para la resiliencia de las plantas. Sabéis que la resiliencia es la capacidad de afrontar o de resistir frente a distintos tipos de estreses. Y como he dicho, los microorganismos pueden mejorar la nutrición mineral, el enraizamiento y mejorar la resistencia a estreses. Hay muchas biosoluciones ya y muchas están ya en el mercado para la protección de cultivos. Tenemos agentes de control biológico para controlar plagas y enfermedades, que a veces son insectos que se comen a los insectos malos, ¿no? Como, pues, por ejemplo, las mariquitas, o hay, no sé quién esté relacionado con agricultura, sabe que hay depredadores como Nesidio cori, que come huevos de larvas que son plagas. Hay otros que son parasitoides, que son unas avispillas que ponen huevos en la larva que se come a la hoja, de modo que cuando estos huevos eclosionen, la larva va a morir. No necesitamos matarla con un pesticida que se va a quedar en el suelo y que además nosotros nos vamos a comer en el tomate o en la manzana. También podemos usar entomopatógenos, que son microorganismos que enferman a la plaga y hacen que reduzca sus daños, o los microorganismos beneficiosos, como es el caso de lo que os estaba hablando, de las micorrizas o otras bacterias beneficiosas del suelo y otros hongos. Como decía Matilde, parece más desconocido, pero las plantas tienen un sistema inmune, tienen un mecanismo de defensa. Estos mecanismos de defensa, primero hay una parte que es constitutiva, lo que llamamos constitutiva, ahí se movió algo, que son los mecanismos que están ahí siempre, independientemente que la planta perciba o no un ataque. Por ejemplo, barreras estructurales para que no entre un patógeno, por ejemplo, pinchos para que no pueda llegar el insecto a las partes importantes de la flor, o por ejemplo, producción de compuestos antimicrobianos que están ahí siempre. Esas serían las constitutivas. Y ahí sí que depende del genotipo de la planta y no podemos hacer mucho. Bueno, sí, con mejora genética, con cruces, pero me refiero ya cuando está el cultivo. Pero luego están lo que serían las defensas inducidas, que son las que la planta desencadena cuando detecta un problema, cuando detecta un ataque. Por ejemplo, cuando una planta detecta que una larva le está comiendo la hoja, en respuesta a esa herida, se produce una serie de compuestos tóxicos, por ejemplo, alcaloides, que van a matar o van a bajar el crecimiento de la larva, y también compuestos antinutricionales para hacer que la larva haga peor la digestión y le vaya peor, ¿no? Todos conocéis la nicotina, por ejemplo, que nos fumamos en el tabaco, pero en realidad la nicotina el tabaco la produce como compuesto defensivo para liberarse de herbívoros. Pero aparte de esto, que se conoce desde hace muchos más años, solo desde el 2000 más o menos se ha empezado a estudiar también que hay otro tipo de defensas que llamamos indirectas, y es que la planta, cuando está siendo comida, libera una serie, cambia su perfil de volátiles, cambia su aroma, de modo que resulta más atractiva para estos enemigos naturales que os decía, por ejemplo, para la cotesia, que es una avispa parasitoide. De modo que no es que lo llamamos como una llamada de ayuda, una llamada de socorro de la planta, pero en realidad es que el parasitoide ha aprendido a reconocer ese olor y relacionarlo con la presencia de presa. Así que al final el parasitoide consigue comida gracias a las señales de la planta y la planta consigue ayuda de un insecto que andaba por ahí. O sea que volvemos a la simbiosis, los dos se benefician. Me adelanté y os lo estaba contando en la otra diapo y está aquí, ¿no? En la producción de volátiles, y estos enemigos naturales lo que usan esas pistas de color o de olor para detectar que ahí hay comida. Así que al final le ha servido a la planta para llamar a ayuda, ha pedido refuerzo. Lo que ahora sabemos es que estos microorganismos beneficiosos que os dije que son frecuentes en el suelo y que colonizan las raíces, no es que la planta no se entere, sino que cuando intentan colonizar sí que hay una serie de cambios en la raíz, que al principio la planta dice, aquí está entrando un hongo o una bacteria, luego se da cuenta que es un beneficioso, esas defensas bajan, pero queda ahí una especie de memoria que se asemeja a lo que pasaría en la vacuna en humanos.
al sistema inmune de un bebé le metemos virus atenuados o algún elemento de los microorganismos que podrían desencadenar enfermedades para que su sistema inmune se fortalezca. Pues esto también está pasando cuando a una planta, antes de llevarla a campo, le ponemos microorganismos beneficiosos. De modo que una de las líneas con las que trabajamos en la estación experimental del CEIDIN es la mejora del sistema inmune de las plantas gracias al tratamiento con microorganismos beneficiosos. Como os decía, cuando esos hongos que os enseñé antes entran y colonizan la raíz, pues no es que la planta no se entere, sí que se entera. De hecho, le prepara casi una alfombra roja dejándola entrar, pero al principio, cuando lo detecta, sí que hay un momento de ¿qué está pasando aquí? Me están invadiendo. Y esas pequeñas reacciones que tienen, bueno, pues señales relacionadas con lo que pasaría frente a un patógeno, con cambios en el metabolismo de la raíz, con cambios en las fitohormonas, tienen al final ese efecto de memoria que va a hacer que la planta luego, cuando venga un patógeno o cuando venga un herbívoro, no solo en las raíces, sino incluso en la parte aérea, pueda responder mejor y se defienda mejor. De hecho, en las plantas micorrizadas vemos que en respuesta a un ataque hay más metabolitos defensivos, como esas toxinas que os dije antes. También hay unas barreras mejores, construye mejor la barrera para frenar a los patógenos, y luego hay una mayor atracción a los enemigos naturales. Tenía un vídeo para que vierais que prefiero una planta micorrizada a una no micorrizada a estos enemigos naturales, pero no había tiempo de poner el vídeo en la próxima edición. Todo esto se hace en laboratorio, pero también queremos ver que realmente podemos llevarlo a campo y que los efectos se ven, y estamos haciendo experimentos con métodos agrícolas de los que se están usando tanto en invernadero, en la agricultura típica de Almería, agricultura intensiva, como cultivo tradicional. Esto es en Zafarraya, para los que lo conozcan, no está tan lejos, muy bonito. Y hay una cooperativa de cultivo tradicional, tomate a campo abierto, y en los dos sistemas estamos probando cómo la inoculación con microorganismos reduce la incidencia de plagas, de modo que tenemos que usar menos pesticidas, y además estamos viendo que hay una mejor calidad en el fruto. Hay más azúcares cuando la planta está micorrizada y hay algunos mejor contenido en compuestos antioxidantes. Y eso no tiene un coste, sino que la producción incluso puede aumentar, y de hecho tanto con micorriza como con otro tipo de hongos, los hongos de biocontrol como tricoderma, habían aumentado hasta un 15% la producción, o sea que realmente el beneficio es notable también en condiciones agrícolas. Y ya terminando, tenemos que pensar entonces que sí que podemos aprender de la naturaleza, que podemos conseguir soluciones que son de larga duración, porque a diferencia de un tratamiento aplicado con químico en spray, el microorganismo, si se instala en el suelo, sigue ahí, sigue asociado con la planta. Entonces es de larga duración, que puede mejorar la cosecha, porque si la planta está mejor va a resistir mejor los posibles estreses a lo largo del cultivo. No tiene efectos negativos en polinizadores, eso se ha comprobado porque no afecta a la atracción, y protege frente a distintos tipos de plagas, porque al no actuar directamente sobre la plaga, sino en la capacidad de la planta de defenderse, eso es más amplio espectro. Es como cuando nosotros tenemos el sistema inmune bien activado, vaya, que no tenemos problemas. Y es compatible con otros enemigos naturales de las plagas. Como os digo, ahora ya se está usando mucho en agricultura la liberación de enemigos naturales, pues como la mariquita, como avispas parasitoides, y al añadir microorganismos en el suelo conseguimos que sean más eficaces porque ese cambio en los volátiles es más intenso. Aquí ya sí que cierro, pero lo que me gustaría es que si en la naturaleza la simbiosis, la cooperación entre organismos muy, muy diversos de reinos distintos funciona repetidamente y está tan extendida, de verdad, nosotros somos tan distintos que no somos capaces de interaccionar, seremos capaces de aprender de la naturaleza y cooperar para ganar, porque es la única solución, al menos que yo veo, de que sigamos en este planeta. Así que con esto ya me gustaría terminar. Espero que al menos haya despertado la curiosidad. Y este es nuestro grupo en la estación experimental del CEIDIN, la casa amarilla que decía
Conchi, Matilde, el palacete con las palmeras, por si alguna vez queréis pasar por allí. Muchas gracias.